Hola, me es muy grato presentar esta charla en la cual 3 anestesiólogos y un intensivista nos van a hacer una puesta al día sobre la ventilación mecánica en el paciente portador de un COVID. Hemos convocado al doctor Marco Las Heras, que es médico intensivista y neumonólogo del Hospital Italiano, para tener la visión desde los cuidados intensivos de qué le pasa a un pulmón, qué le pasa a un paciente COVID positivo que lo tenemos que someter a ventilación mecánica. Los dejo con el doctor Marco Las Heras. Buen día a todos, mi nombre es Marco Las Heras, yo soy médico especialista en terapia intensiva y en neumonología del Hospital Italiano de Buenos Aires. La idea en estos próximos minutos es hablar de ventilación mecánica en relación a la pandemia actual de COVID-19. Una de las primeras preguntas que debemos hacernos es cómo debemos interpretar a estos pacientes. ¿Debemos considerarlos como un distrés respiratorio del adulto o bien como una neumonía hipoxémica secundaria a una infección viral? De acuerdo a esto, las estrategias ventilatorias van a ser diferentes. Sin embargo, hasta el momento no hay evidencia para considerar esta patología actual como algo que no fuera un síndrome respiratorio del adulto. Se conoce que ya empiezan a haber distintos fenotipos, un fenotipo low y un fenotipo high, que lo vamos a ver más adelante, y la discordancia que hay entre la relativa conservación de la mecánica pulmonar y el grado de hipoxemia llevan a la confusión de cómo debemos considerar a este grupo de pacientes. ¿Qué quiere decir? ¿Debemos considerarlos como un distrés? ¿Debemos considerarlos como una neumonía bilateral hipoxémica? Y acá está la pregunta que debemos hacernos y cómo debemos enfocarnos, porque de acuerdo a ello, la estrategia ventilatoria va a ser de una manera o de otra manera. Una de las características principales de esta patología es la hipoxemia, y la causa todavía no nos queda bien en claro, igual que la fisiopatología. Y esto lleva a considerar dos fenotipos diferentes que vamos a ir viendo más adelante. Sin embargo, al ser una neumonía hipoxémica bilateral, uno puede considerar que hay áreas del parénquima pulmonar consolidados y esto genera hipoxemia. Sin embargo, otras áreas del parénquima pulmonar que estén relativamente conservadas permiten eliminar la CO2 y permiten, en cierto modo, mantener una buena mecánica pulmonar que justificaría esta discordancia entre la hipoxemia y la mecánica pulmonar. Siendo la característica principal la hipoxemia, encontramos dos fenotipos. Un fenotipo dado por lo que es la alteración en la regulación de la ventilación-perfusión, que es el famoso o denominado fenotipo low. Este fenotipo está dado por una baja elastancia, baja ventilación-perfusión, una baja reclutabilidad y una respuesta limitada a la PIP. El segundo fenotipo es el fenotipo que está dado por lo que se considera la fisiopatología convencional del distrés respiratorio del adulto, llamado fenotipo high. Este se caracteriza por una alta elastancia, alta reclutabilidad, un zoom de derecha a izquierda, una alta respuesta a la PIP y, por lo consiguiente, una buena respuesta a la ventilación en decúbito prono. A su vez, existe un patrón ya conocido, que es el patrón de la microtrombosis pulmonar, y del cual se está discutiendo cada vez más. Pero hasta el momento no podemos instaurar tratamientos de anticoagulación por la escasa evidencia en relación a la respuesta terapéutica con respecto a la anticoagulación. En la tomografía consiguiente podemos ver del lado de la izquierda el fenotipo low, una tomografía relativamente conservada, si bien se observan áreas de infiltrados pulmonares bilaterales, son menores, y del lado derecho vamos a encontrar la tomografía característica de lo que es el distrés respiratorio del adulto convencional, caracterizada por infiltrados bilaterales, áreas consolidativas y colapso del parénquima pulmonar. Deben ser considerados los criterios clínicos de cualquier insuficiencia respiratoria hipoxémica. Esto está dado por la disnea moderada grave más un aumento del trabajo respiratorio, lo cual está expresado por la utilización de músculos accesorios, un movimiento abdominal paradójico o bien el aleteo nasal, así como también
la disnea moderada grave con un aumento de la frecuencia respiratoria, lo cual es considerado de 25 a 30 ciclos por minuto. Los criterios gasométricos están dados básicamente por una caída de la PAFI menor a 200, o bien la necesidad de administrar una fracción inspirada mayor a 0,4 para obtener una saturación por encima del 92%. También tenemos que hablar del fallo ventilatorio agudo, que se considera cuando el pH es menor de 7,35 con una CO2 mayor de 45 milímetros de mercurio. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con falla respiratoria aguda hipoxémica, consideramos que tiene un distrés respiratorio secundario a un COVID, la sugerencia del seteo ventilatorio es la siguiente. En un principio, una fracción inspirada necesaria para alcanzar una saturación por encima del 92%, una ventilación tidal, volumen tidal de 4 a 6 mililitros kilo del peso predicho. Si bien en el fenotipo low hay una discusión si hay que ventilarlos con un mayor volumen tidal, la evidencia durante mucho tiempo nos debe llevar a seguir continuando con una ventilación protectiva. La titulación de PIP debería ser hecha por la tabla de PIP FIO2, y habitualmente tenemos que tener en cuenta que se requiere una PIP entre 10 a 15 centímetros de agua. Otros elementos que deberíamos tener en cuenta en relación a la ventilación mecánica es el ajuste de la frecuencia respiratoria según el pH, la utilización de bloqueantes neuromusculares. Lo óptimo sería utilizarlo en la forma más precoz y el menor tiempo posible, menos de 48 horas. La no recomendación de lo que son las maniobras de reclutamiento en forma escalonada, y si bien lo que es el monitoreo por capnografía volumétrica, así como el balón esofágico, aportan mucho dato en este grupo de pacientes, no se recomiendan debido al aumento de la aerolización y un aumento del riesgo de infección por el virus en el personal expuesto. Los objetivos del monitoreo de la ventilación mecánica están dados básicamente por dos elementos. La presión plató, que debería ser menor de 30 centímetros de agua, y un delta P menor de 15. Este último elemento es considerado un factor independiente de mortalidad, un factor predictivo independientemente de mortalidad en los pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. En el grupo de pacientes que no están ventilados y uno considera que tengan una PAFI de 200 a 300, una SAFI equivalente, es importante contemplar el uso de máscara de reservorio. Se sugiere no usar otro tipo de máscara ya que tienen un menor grado de aerolización. Cualquier paciente con sospecha o con diagnóstico de COVID que presente un deterioro de la oxigenación, un aumento del trabajo respiratorio, una acidosis con un pH menor de 7,35, deterioro neurológico o una PAFI menor de 200 que no mejoró con la máscara de reservorio, lo que debemos considerar es una intubación precoz, ¿sí? Esto tiene que ser una característica importante a tener en cuenta y un llamado de atención en cualquier paciente con sospecha o diagnóstico de COVID. Siempre la intubación debe ser hecha por el personal mayor capacitado y con mayor experiencia. Tenemos que tratar de usar una secuencia rápida de intubación, reducir a la máxima posibilidad los operadores, si podrían ser 2, con eso estaríamos en una buena situación. Equipo de protección personal de mayor nivel 3, que lo que significa es antiparra, máscara facial, un camisolín hemorrepelente, guantes, y todas las medidas consiguientes para realizar este tipo de intervención que genere una mayor aerolización de la vía aérea. Evitar lo que más podamos la bolsa máscara y preoxigenar, como hablábamos previamente, con máscara de reservorio. En resumen, en lo referido a la ventilación mecánica o al seteo inicial de la ventilación mecánica, tiene que estar dado con una fracción inspirada para mantener una saturación de 92 a 96%, un volumen tidal de 4 a 6 mililitros kilo por peso predicho, una titulación de PIP por tabla de PIP FIO2, sedación profunda y considerar los bloqueantes neuromusculares en forma precoz y por un periodo corto, no mayor a 48 horas, y ajustar la frecuencia respiratoria según pH. La pregunta que deberíamos hacernos siempre es, ¿tiene potencial de reclutamiento o no tiene potencial de reclutamiento el paciente? En ese caso, si el paciente sí tiene potencial de reclutamiento, el algoritmo a seguir sería el consiguiente. Nos fijamos en la presión plató. Si la presión plató no es menor de 30, reducimos el volumen tidal 1 mililitro kilo
como mínimo hasta 4 mililitros químicos. Posterior a esto, pedimos un estado ácido-base arterial y nos fijamos en los siguientes parámetros, como el delta P, la presión plató, el pH y la PAFI. Si todos los parámetros nos dan que están por debajo de la PAFI de 150 y todos los parámetros alterados, tenemos que definir la ventilación de decúbito prono. De caso contrario, si los parámetros nos dan acorde a lo que estamos buscando, tenemos que continuar con la misma estrategia ventilatoria. Por otro lado, si la presión plató es menor de 30, nosotros lo que hacemos es pedir un estado ácido-base arterial a los 15 minutos, y si todos estos parámetros nos dan dentro de lo que nosotros consideramos como deterioro de la funcionalidad, tenemos que definir cuál es la PAFI y definir si vamos a pasar a ventilación de decúbito prono. De caso contrario, si los parámetros dan dentro de lo que nosotros buscamos, continuamos con la misma estrategia ventilatoria. Nos preguntamos nuevamente, ¿tiene potencial de reclutamiento? Y la respuesta es, no tiene potencial de reclutamiento. Bueno, el algoritmo debe ser distinto. Va a basar en lo siguiente. Vemos que el potencial de reclutamiento no es bueno. Mantenemos una PIP de 8 a 10 y básicamente nos fijamos en la PAFI. Si la PAFI es menos de 50, la conducta a seguir es el decúbito prono. Situaciones especiales. ¿Qué son las situaciones especiales y cuándo las debemos considerar? La principal y la más importante es la ventilación invasiva o la cánula de alto flujo. Existen múltiples protocolos que hablan de su utilización, hay publicaciones en el último tiempo, sin embargo, para los mismos se requiere de habilitaciones de presión negativa, filtros de EPA y de un personal ampliamente capacitado y entrenado por lo mismo. Entonces, nuestra consideración con respecto a la cánula de alto flujo, desde el punto de vista de la disponibilidad, de las habitaciones y de la estructura que tenemos en nuestro medio, es no utilizarla, debido a que aumenta el riesgo de oralización de partículas y por lo consiguiente también aumenta el riesgo de infección del personal de salud. En definitiva, nuestra recomendación en relación a la cánula de alto flujo y la ventilación no invasiva es no recomendarla, salvo que en su medio cuenten con habitaciones con presión negativa, filtros EPA y un personal altamente entrenado y calificado. Acá vemos en este gráfico la dispersión de partículas en relación a lo que veníamos mencionando previamente. Si bien cuando uno coloca en forma correcta la cánula de alto flujo, la dispersibilidad de las sustancias es escasa, cuando esta no está colocada en forma correcta, que es lo que sucede habitualmente, aumenta en forma exponencial. Óxido nítrico inhalado, sabemos que hay algunas publicaciones sobre su utilización, pero todavía la evidencia no es totalmente fuerte para usarla en forma sistemática. Nuestra consideración con respecto al óxido nítrico inhalada es de no utilizarla hasta el momento, ya que aumenta la aerolización de partículas exponiendo cada vez más al personal de salud, algo que estamos viendo repetitivamente como un dato importante a tener en cuenta. La membrana de circulación extracorpórea debe ser utilizada en un grupo seleccionado de pacientes. La decisión debe ser llevada a cabo por un grupo de expertos, ya que es un recurso limitado en el contexto de una pandemia. Algunas consideraciones especiales que tenemos que tener en cuenta son las siguientes. Un dato importante a tener en cuenta es la no nebulización en pacientes con COVID-19. En caso de tener que realizarlo, la sugerencia es utilizar inhalación con dosis medida, que son los dispositivos MDI. Otro tema a tener en cuenta es el cuidado de los circuitos. ¿Qué significa? Evitar abrir el circuito lo máximo posible y utilizar humidificación activa para evitar tener que cambiar los filtros de humedad, así como también solamente realizar los cambios de los filtros expiratorios cuando estén con mucha humedad o bien cuando esté aumentada la resistencia. ¿Qué debería preguntar un anestesiólogo cuando un paciente con COVID-19 llega al quirófano? ¿Cuál es el seteo ventilatorio previo? ¿Cómo realizaron el traslado? ¿Mecánica ventilatoria previa? ¿El nivel de protección personal? ¿Cuándo fue el último hisopado para COVID-19? ¿Cómo hicieron la desconexión de circuito, que es lo que veníamos hablando previamente? ¿Cuál fue la última PAFI? Y si requirió ventilación en decúbito prono durante algún momento de la internación.
Desde ya, muchas gracias y espero sus comentarios y dudas acerca del tema tratado en estos breves minutos. Marco, te agradezco la presentación. Estos conceptos nos van a ser muy útiles porque seguramente los anestesiólogos vamos a jugar un rol muy importante en esta pandemia y vamos a tener que trabajar en la ventilación mecánica de pacientes, ya no bajo anestesia, sino dentro del ámbito del cuidado crítico. Gracias. Bueno, y ahora les voy a presentar a alguien que no necesita mucha presentación, que es el doctor Daniel Dini. Creo que todos lo conocen. Y vamos a pedirle a Daniel que nos hable de qué es lo que pasa cuando vamos a ventilar a un paciente COVID positivo en el ámbito del quirófano. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta? Y en una segunda parte vamos a compartir un pequeño gran flyer, por ponerlo en habla inglesa, de conceptos muy resumidos, pero muy importantes a tener en cuenta cuando ventilemos a un paciente COVID positivo. Daniel, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Voy a compartir la pantalla para poder hacer mi presentación. Espero que lo que he preparado les sea útil a la mayor cantidad de gente posible. Les agradezco la invitación, por supuesto, y bienvenidos a los que nos están mirando. Agradezco por la atención que nos pueden llegar a prestar. Mi presentación básicamente tiene que ver con el pulmón COVID y la ventilación mecánica, especialmente con los objetivos de la asistencia ventilatoria mecánica, porque hay mucho y desordenado y la información está muy disgregada. Entonces, mi objetivo quizás fue intentar ordenar un poco todo esto. Básicamente, la ventilación mecánica se instaura para evitar la posible lesión asociada al uso de la misma. No podemos agregar morbilidad. Hay que favorecer la reparación de los órganos por los que fue indicada, programar para mayor beneficio del paciente el setting ventilatorio de manera tal que se vea ayudado y detectar y resolver los problemas inherentes al método, cosa que también tenemos que estar atentos, no es sencillamente, digamos, conectar al ventilador a un paciente y no prestarle atención al resto. Básicamente, queremos reforzar algunos conceptos que me parecieron útiles después, especialmente de escuchar la presentación de Marcos, y básicamente quiero prestarle atención a esta entidad, que es el CARDS. El CARDS no es más que un síndrome de distrés respiratorio del adulto, pero que evidentemente si la literatura hoy día y los autores que estudian esto más de cerca le han agregado la C de COVID antes del distrés clásico, evidentemente es porque tiene alguna particularidad que no tiene el otro distrés conocido desde siempre. Y bueno, un problema epitelio endotelial en donde tenemos que ver la cara alveolar y la cara vascular de este pulmón es parte de comenzar a entenderlo. El desajuste en la autorregulación vascular pulmonar, que es bien marcado y que parece ser el causante de la hipoxia tan desmesurada en el inicio de la enfermedad respecto de lo que es la mecánica pulmonar, por decirlo, si estamos hablando de ventilación mecánica. Obviamente, detrás de todo eso aparece un desajuste BQ que termina por justificar la hipoxemia y que requiere un manejo con enfoque centrado en el vaso pulmonar, pero no por ello descuidando la parte alveolar. Y hay que evitar en todo momento que el ataque inflamatorio, ya de por sí viral, se sume a otras dos entidades que también quiero llamar la atención sobre ellas. Una es el PSILI, y la otra es la bili. El PSILI es la lesión autoinfligida por el paciente y hay que tener mucho cuidado porque la mecánica ventilatoria, aún en espontánea y antes de instaurar la ventilación mecánica, puede comenzar
con la lesión autoinfligida, dado las variabilidades que suelen ocurrir en los gradientes transpulmonares, el esfuerzo respiratorio, la fuerza muscular durante los estadios iniciales cuando el paciente todavía está en ventilación espontánea. Y, por cierto, puede ser la base de que si nosotros no manejamos bien el ventilador mecánico y su programación, se empiece a sumar la bili, la injuria generada por el ventilador. Y la literatura aconseja hoy día precisamente evitar este vórtice, el psili-bili, con lo cual nos está indicando también una especie de decidir el momento oportuno para intubar el paciente. Porque si sabemos que el psili genera lesión, el bili luego puede agravarla o podemos retrasar la ventilación, la instauración de la ventilación mecánica, y eso generaría ese vórtice con un twister en el cual el paciente se vería muy perjudicado. Obviamente esto tiene que ver con la combinación de determinados parámetros y factores que el clínico deberá evaluar en su momento. Por otro lado, el pulmón del COVID, hay una clara disociación entre la mecánica pulmonar y la hipoxemia, que es grosera en un inicio, y la mecánica que no se ve tan afectada, en donde el reclutamiento alveolar y la pronación como parte de la terapéutica están, no sé si en discusión, pero sí están, que es como que tienen su ubicuidad en determinadas etapas evolutivas, que están bastante marcadas y que hay que observar a estos pacientes porque no todos evolucionan de forma uniforme a lo largo del tiempo y ni entre sí muchos de esos pacientes. Obviamente, si pensamos en el problema vascular pulmonar asociado y la tendencia protrombótica que tienen estos pulmones, estamos con un problema importante a la hora de instaurar la ventilación mecánica. Una mención especial a los pulmones L y H, en donde más que nada voy a hacer es traducir qué significa una cosa y la otra, y detrás de esa traducción hay un entendimiento desde la mecánica ventilatoria. La L viene de baja elastancia, low, y son pulmones con altas complacencias o pulmones blandos, en donde hay baja respuesta al reclutamiento y a la PIP porque no son pulmones que tengan dificultad en la apertura inspiratoria o tendencia al colapso precoz. Pero por otro lado, la H, de alta elastancia o bajas complacencias o pulmón duro, habla de otro pulmón ya parecido al baby lung, más conocido del distrés, con mayor respuesta al reclutamiento, a la PIP y al prono como terapéutica. Recalcando acá, obviamente, que esto depende de la etapa evolutiva y de la clínica del momento del paciente. Y todo esto lo podemos definir como una gran escala de grises entre lo que sería una simple cánula de oxígeno y la ventilación mecánica como soporte de vida para ese paciente. Entonces, en el medio tenemos todo esto y un gran espectro de cosas. El pulmón con la neumonía COVID, si bien es cierto que tiene un enfoque vasocéntrico, esto nos lleva a nosotros a poder generar daño iatrogénico, dependiente especialmente de lo que es el manejo hidroelectrolítico y la malinterpretación de los descensos del gasto cardíaco. Esto nos llevaría a nosotros a un área que ya debería ser conocida por todos y que tiene que ver con el exceso de manejo de fluidos o la mala utilización de las drogas vasoactivas o inotrópicas, en donde tenemos que evitar justamente todos esos componentes que forman la imagen que acabo de presentar para no tener más complicaciones con el paciente. Bueno, terminada esta introducción, podríamos decir que, si bien es cierto que tiene un enfoque vasogénico el paciente, no puede desatenderse la parte ventilatoria porque ya es clásico lo que sucede con los pacientes cuando esa parte no es contemplada de manera adecuada. Y si nosotros desatendemos la parte ventilatoria, lo mismo que sucede si desatendemos groseramente la parte hemodinámica, en general lo que nos va a pasar es lo que muestra la imagen. Vamos a caer a un precipicio sin darnos cuenta que estamos entrando en él. Básicamente, yendo al motivo de esta presentación, la ventilación mecánica consta de 4 objetivos, de los cuales están mencionados aquí, y si bien es cierto que pueden ser así como impactantes al primera instancia al verlos, yo voy a tratar de que esto tenga la mayor comprensión y la facilidad para que
quien lo vea pueda trasladar estos términos tan poco amigables en apariencia para mucha gente a un terreno más práctico. Lo cierto es que quiero recalcar sobre esto que cuando vemos de esta manera lo que hay que hacer sobre el volumen de fin de expiración, los gradientes transpulmonares, el strain stress index y la mechanical power o la potencia mecánica, básicamente si nos fijamos hay que aumentar uno solo. Y si tenemos un concepto así y que los demás se van alineando o quizás es más fácil manejarlos detrás del primero, no están puestos en ese orden de casualidad, vamos a poder entender un poco mejor la filosofía de esta presentación. Vamos a ir al primero, que es el volumen de fin de expiración, que en la literatura lo van a encontrar de esta manera, EELV, como End Expiratory Lung Volume. Y bueno, ¿qué podemos decir de esto? Básicamente que tenemos que tratar de tener un pulmón por encima de la capacidad residual funcional, no tener áreas de colapso, y esto uniforma las constantes de tiempo, básicamente, entre lo que es el lleno y el vaciado alveolar durante la INSPI y la EXPI. Para acompañar con una imagen esto, podemos tener este esquema en el cual básicamente si el ventilador insufla el pulmón, nosotros nos vamos a encontrar con que eso tiene la pleura visceral. Entre la pleura parietal y la visceral se encuentra, mejor dicho, la pared torácica, que es la línea negra que apareció, y entre la pleura parietal y la visceral vamos a tener conformado el espacio pleural, que acá está obviamente groseramente expuesto a los fines del gráfico. Lo cierto es que cuando el ventilador insufla el pulmón, se nos genera una unidad como la que aparece ahí en el vértice, no por eso tenga que ser apical, de manera tal que vemos que el volumen que involucra el alvéolo, el volumen pulmonar total de la pleura visceral, el espacio pleural, y por otro lado, en contacto con la pleura parietal, forma una unidad muy particular que, si vemos, no se parece a las demás que aparecieron en este momento en la imagen. ¿Y por qué? Porque en realidad se generan en el pulmón distintas fuerzas que tienen que interactuar y que corre por nuestra parte uniformarlas. ¿Cuál es el modelo buscado a través de esta filosofía de mantener el volumen de fin de expiración lo más alto posible a través de la capacidad residual funcional y evitando el colapso, como acabamos de decir? Básicamente, transformar el modelo del pulmón de la derecha en esto, en donde la pleura parietal y la visceral están en un roce continuo y el pulmón de fin de expiración es el mayor posible, entendiendo algo, que el mayor posible no significa infinito. ¿Por qué? Porque aumentar el volumen de fin de expiración no significa que haya que tener un exceso de aumento de ese volumen. Todo tiene como rango terapéutico y como fisiología un rango de manejo. De modo tal que con maniobras de reclutamiento, quizás con el prono, nosotros vamos a poder lograr volúmenes elevados de fin de expiración que nos estarían beneficiando para arreglar lo otro que no perdamos atención, está absolutamente ligado a esto que acabo de explicar. Yendo al punto 2 de los objetivos, el menor gradiente transpulmonar. ¿Qué es el gradiente transpulmonar? Básicamente el delta de presión entre el alvéolo y la pleura. Pero si estamos monitorizando, nosotros la presión alveolar rutinariamente no la medimos y la presión pleural tampoco. De modo que podemos asimilarla, la alveolar a la vía aérea y la pleural a la presión esofágica en el caso que estemos monitorizando esos gradientes. Y bueno, yendo a la imagen, podemos decir que ¿cómo se genera esto? Básicamente, ubicando el modelo que teníamos formado hace un rato en la diapositiva anterior, podemos decir ahí que cuando el pulmón tiene esa opción, deberíamos, para generar gradientes transpulmonares, de algún modo armar otro modelo. Y ese modelo es el que apareció ahí en la flecha azul, con un alvéolo atelectásico, en el cual evidentemente va a suceder en la unidad 1 lo que muestra esta presentación ahí. La vía aérea, por ejemplo, puede tener 23 centímetros de agua y la pleura puede tener 19, con lo cual tengo un gradiente de 4. Pero si me fijo en el modelo 2 del pulmón atelectático, la vía aérea puede tener los mismos 23 porque el ciclo respiratorio que lo generó es el mismo. Sin embargo, la pleura puede tener 5 centímetros de agua. Esto me genera a mí un gradiente transpulmonar elevado que a los fines de lo que es el Strain Stress Index y la Mechanical Power que veremos después, parece ser que no es lo adecuado.
De modo tal que, volviendo al modelo de la derecha, evidentemente en la imagen lo mejor es tener el mayor volumen de fin de expiración, como mencionamos anteriormente. Por otro lado, en ese modelo se van a generar que todos los alvéolos tienen constantes de tiempos parecidas, tienen aproximadamente los mismos volúmenes, independientemente del sector del pulmón que se trate, y por otro lado van a tener las transmisiones a la cavidad, al espacio pleural, de las presiones intraalveolares lo más parecidas y uniforme posible a lo largo de todo el pulmón en las distintas zonas. Para continuar con esto, podemos decir que el Strain Stress Index, que era el punto 3 de los objetivos de la mecánica ventilatoria, ¿con qué tiene que ver esta palabra tan rara? En realidad hay monitores de Strain Stress y se puede medir de algunas maneras, pero no vamos a hacerlo en este momento. Lo cierto es que si miramos la imagen que teníamos armada recién, no la voy a activar, pero tiene algo para explicar esto. ¿Qué es esto? Bueno, el strain está relacionado con el volumen corriente relacionado al volumen de fin de expiración del pulmón. Volumen pulmonar de fin de expiración. ¿Y cómo es eso? Si yo tengo un volumen corriente de 400 y un pulmón muy pequeño, hay una disrelación entre ese volumen de 400 y el pulmón full. Con lo cual, esa relación genera un daño mecánico en un intento de insuflación y es lo que se define como strain. Eso tiene unidades de física, unidades de matemática que lo definen bastante bien de acuerdo a lo que es la parte relacionada a materiales, pero no los vamos a detener en este momento. ¿Y qué es el estrés? Bueno, depende de los gradientes transpulmonares, y los gradientes transpulmonares están en la parte de la derecha de la imagen y lo acabamos de describir en la diapositiva anterior, que parece ser que cuando son bajos es bueno. Y ahora vamos a ver, definiendo strain stress, cuando es elevado depende del volumen pulmonar pequeño, un pulmón que podríamos llamarlo de alguna manera colapsado. Pero el Strain Stress Index es bajo, como es lo deseado, a la medida que el pulmón tiene mayor volumen de fin de expiración o está reclutado. Con esto podemos continuar y entrar en la Mechanical Power, en el cual básicamente ¿qué es la Mechanical Power? Bueno, es una variable resumen. La Mechanical Power es como el todo de esto, por decirlo de alguna manera, en donde se involucra, como vemos en la línea amarilla inferior, presión, volumen, flujo, driving pressure, frecuencia respiratoria. Bueno, ¿cómo se puede ejemplificar de alguna manera esta compleja fórmula? Básicamente, para lo que es un setting por volumen, seteado por volumen control en un ventilador mecánico, podríamos decir esto, que si tenemos en cuenta la imagen que vemos, todo se relaciona con la primera que vimos, que tiene que ver con el volumen de fin de expiración, luego con el gradiente transpulmonar y luego con el strain stress. ¿Qué vemos? Miren, este poliedro tiene una particularidad. En primer lugar, que es totalmente deformado y sus caras no tienen el mismo tamaño. Eso ya nos habla de algo, de que cada valor que corresponde a este poliedro no tiene la misma incidencia en la mechanical power. Y bueno, por acá vemos que el volumen corriente en la cara superior parece ser que es grande, es importante. Por otro lado, la driving pressure, perdón, el volumen corriente está en la cara posterior. La driving pressure, que es la presión de trabajo del respirador, parece ser importante porque es la cara superior. Por otro lado, las resistencias, y parece que no inciden tanto porque tiene una cara pequeña. Por allá el flujo, que es la cara anterior, la que está frente a nosotros, y la cara inferior, que es la PIP, parece que es bastante grande también, porque las PIPs en última instancia, si están mal aplicadas o por otro lado están elevando las presiones de trabajo, también causan daño. Y la frecuencia respiratoria, los ciclos en los que ocurre todo esto por minuto, parece ser que es también causal de daño, porque obviamente el daño sistemático tiene que ver con las veces que ocurre, lógicamente. Y bueno,
Para complementar esto voy a tratar de activar lo que es un ciclo respiratorio. Y bueno, este ciclo respiratorio está en nuestras manos en el setting, a partir de las teclas que tenemos disponibles en los respiradores mecánicos. Y si vemos esto, podemos decir que ahí tenemos una presión pico, que también depende de la driving pressure, y tenemos una presión pausa, que genera una presión meseta, y por otro lado tenemos una zip, que es la presión cero de fin de expiración, pero por allá también tenemos una PIP, que es la que podemos setear, y que si tenemos PIP alta, quizás la presión pico y el pulmón es pequeño y los gradientes transpulmonares están elevados y la presión pico sea alta. Y bueno, ahí hay un interjuego que tiene que ver con el poliedro que acabo de mostrar anteriormente. Pero si vamos a la fórmula para terminar de entenderla, no se asusten porque la fórmula yo voy a tratar de que sea lo más práctica posible. Miren esto. Asociando el volumen corriente, la frecuencia respiratoria y el volumen minuto respiratorio, nosotros tenemos la fórmula de mechanical power. ¿Qué es esto? Miren, no se hagan problema, escuchen lo que les voy a aclarar como para que se haga fácil. Cuando vemos esto, uno divide, el otro suma. Miren esto. El volumen minuto respiratorio, ¿está en nuestras manos? Sí, por supuesto. Está en el volumen corriente y en la frecuencia que nosotros decidamos. No se olviden del poliedro. La presión pico, y sí, está. ¿En dónde? En la mechanical power, en la dinámica del pulmón, en que esté pequeño o que esté un volumen importante. La pausa, bueno, vamos a setearla, en este caso no tiene importancia, pero la PIP, y sí, está en pero también está en nuestras manos, no solo poner un número de PIP en el respirador, está en nuestras manos en qué condiciones ponemos esa PIP. Y el flujo, bueno, el flujo, si ustedes se fijan, hay un dividido por 6. Y bueno, porque el flujo tiene que ver también con las fuerzas resistivas de conducción a lo largo del árbol traqueobronquial y del tubo endotraqueal, con lo cual parece que tiene una incidencia menor. Y bueno, si miramos esto, miren, hay 2 que multiplican y 2 que suman, pero uno divide por 6. Y bueno, si yo veo que lo de arriba de la división es directamente proporcional al mechanical power y que pienso que todo lo que aumente arriba va a aumentar el mechanical power y que eso no es bueno, y bueno, voy a tener que dividirlo. Y ya no tiene una fórmula 1, sino tiene una forma de acordarse quiénes la componen. Y si nos referenciamos a las caras del poliedro, tenemos muy claro que aumentar el volumen minuto no es bueno en determinadas condiciones o a partir de determinado límite. La presión pico tampoco, la PIP excesiva tampoco, mucho más si está mal aplicada. Y que el flujo incide, pero en cierta manera no tanto, porque parece ser que hay que dividirlo por 6. Básicamente, podemos decir para terminar que la asistencia respiratoria mecánica hay que contemplar 2 cosas. Que no hay una receta, que si la hubiera no se aplica a todos los pacientes, con lo cual también estaríamos en problema y tenemos que seguir aprendiendo. Y que por otro lado, quiero recordarles cuáles eran los objetivos para la ventilación mecánica y que son estos 4. Teniendo en cuenta que si arreglamos el primero, vuelvo a repetir como dije, en general los otros se alinean y son menos trabajosos para mantenerlos y se van a poder generar pulmones más adecuados para la ventilación mecánica y pacientes que estén mejor cuidados con nuestra terapéutica. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haber sido demasiado vertiginoso y por otro lado que les sea de ayuda esta cosa que es bastante no tenida en cuenta, bastante no bien entendida y que se transforma en una imposibilidad de llevarlo a la práctica todos los días con nuestros pacientes. Bueno, muchísimas gracias de vuelta por la invitación y al público que nos está escuchando también agradecerle que nos aguante un poco. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Muy buena la presentación, muy clara, pero a mí me gustaría hacerte algunas preguntas. Cuando nos mostraste la imagen del gradiente transpulmonar, vimos que había pacientes que tenían poco gradiente transpulmonar y otros que tenían un gradiente transpulmonar más elevado. Esto nos está hablando de que hay algunas diferencias con los alvéolos. ¿Nos podés aclarar un poco esto? Y yo trabajo en un lugar donde el único monitoreo que tengo es el capnógrafo. Entonces, ¿puedo utilizar esta herramienta para hacer algún tipo de diagnóstico? Bien, a ver, si no entiendo mal la pregunta,
es verdad, no hay en todos lados monitoreo de ventilación mecánica y si lo tienen no estamos midiendo habitualmente presión transesofágica, ni en las UTIs se hace de rutina. No estamos, las presiones del ventilador sí, porque esas surgen nada más. Yo creo que en el caso de, para dar una cosa práctica, digamos, en primer lugar aclarar que esas unidades alveolares que estaban en el gradiente transpulmonar, uno convive en distintos sectores del pulmón con alveolitos de los que estaban bien abiertos y de los que estaban en la flecha azul. Primero, dejemos en claro eso. Entonces, cuando los alvéolos se insuflan, no se insuflan todos al mismo tiempo, porque el tiempo de apertura, o sea, la constante de tiempo de los que están colapsados es más prolongado o necesitan más presiones respecto de los que están normales. Eso genera gradientes diferenciales, como ya se observaba en la parte de la izquierda de la imagen, y la verdad que en realidad eso también me genera una alteración BQ, me genera una apertura inspiratoria y un cierre expiratorio, que hay que tener en cuenta. Entonces, eso si yo me remito a la pregunta, que parece ser que el monitor a prestarle atención es el capnógrafo. Nosotros, cuando tenemos un paciente que está respirando a 18, 22 de frecuencia respiratoria, como es habitual que puedan estar estos pacientes, podemos tener un end-tidal hipotético, por ejemplo, de 34. Bien, si yo quiero saber si mi pulmón está colapsado, puedo hacer una maniobra bastante sencilla y si además la acompaño por la gasometría arterial, la voy a sofisticar un poco más, que es bajar la frecuencia respiratoria de la máquina de respirador a 4, 3, que es lo mínimo que podrían dar la mayoría de los respiradores. Y observar qué sucede con el end-tidal, puntualmente con el end-tidal, ni siquiera me fijo en la fase 2, 3, nada de eso, en el primer ciclo respiratorio de esa frecuencia A4. Y podemos ver dos patrones. Si el pulmón está colapsado, vamos a ver que de 34 que tenían los ciclos a frecuencias normales de 18, como dije, podemos tener, por ejemplo, 43. ¿Por qué se genera esto? Porque básicamente, al estar enlentecida la frecuencia respiratoria, la aparición del ciclo próximo está retardada, por lo tanto, le permite exhalar dióxido de carbono a alvéolos que en los ciclos normales no lo hacían. Y vamos a ver, eso es un delta CO2 entre los ciclos habituales de 18 por minuto de frecuencia respiratoria y un solo ciclo, a 4. Eso ya me da una guía de que hay alvéolos que en los ciclos normales no me están mostrando, en la medida que yo no haya caído en una disrelación BD-BT, no me están mostrando el dióxido de carbono. Si además corroboro brecha capnográfica a partir del end-tidal de 34 con la gasometría arterial y a mí me viene 56, es evidente que algo tengo que hacer para que esa disrelación entre lo exhalado en cada ciclo y lo real dentro del alvéolo a frecuencia de 4 y lo real de verdad dentro de la sangre desde la gasometría, achicar esa brecha. Si yo hago una maniobra de reclutamiento tentativa y vuelvo a hacer la misma maniobra de frecuencia y gasometría, voy a poder corroborar quizás que ahora todos los números se achicaron y se empiezan a aparecer a la end-tidal de los ciclos normales, o por lo menos están más cerca, en la medida que no haya una alteración de la difusión del dióxido de carbono, que es bastante poco habitual, por otro lado. Con lo cual, esa maniobra a mí me estaría dando, muy sencillamente, con unas herramientas muy básicas, con o sin gasometría, la posibilidad de, con un monitor que yo tengo siempre en anestesia, poder corroborar cómo está el pulmón de ese paciente de una manera bastante útil y poder implementar una terapéutica que cumple con los requisitos básicamente de los 4 ítems que acabamos de ver en las diapositivas, que son aumentando el volumen de fin de expiración a través del reclutamiento, disminuir el gradiente transpulmonar y las constantes de tiempo, uniformarlas, y a partir de ellos disminuir el strain stress y la mechanical power, que después la mechanical power se puede arreglar por otras cosas. Básicamente creo que va por ahí el tema, no sé si respondo del todo tu pregunta, Marcelo, pero me parece, o la del oyente que la hizo, no sé cómo fue, pero bueno, me parece que por ahí iría la respuesta y la herramienta, digamos. Perfecto, Dani. Me parece que es poner en manos de todos los que tengamos que enfrentarnos con esto, de un monitoreo que existe, que siempre está disponible y que nos puede orientar bastante en cómo tratar ventilatoriamente a este pulmón.
La explicación fue perfecta. Bueno, gracias. Espero que le haya servido a quien hizo la pregunta y al público en general, ¿no? Porque me parece que son herramientas muy sencillas que las tenemos que aprender a usar y que la complejidad de esos 4 objetivos de la ventilación mecánica, vistos de este modo, no es tanto. Y que están en nuestra mano en cómo nosotros programemos las teclas del ventilador para poder lograr eso, básicamente, y adaptado a la clínica del paciente. Sí, Dani, perfecta la respuesta. Esta herramienta es muy útil porque la capnografía es un monitoreo que existe, que todos tenemos en quirófano, que estamos bastante acostumbrados a utilizar y nos permite, es una herramienta que nos permite hacer unos diagnósticos, una cantidad de diagnósticos muy importantes. Adelante. Un comentario más. Si nosotros asociamos esto al oxímetro de pulso con la saturación de oxígeno y exigimos un poco al pulmón, a veces bajando caprichosamente la fracción inspirada de oxígeno, lo testeamos, le agregamos un valor, valga la redundancia, le damos valor agregado en realidad a la maniobra que acabo de explicar, porque en realidad estamos viendo casi las dos caras, la difusiva del dióxido de carbono, los alvéolos y cómo eso está siendo de eficiente. Si nosotros a esta maniobra que acabamos de explicar del dióxido de carbono le vemos que después de reclutar el paciente con una determinada FIO2 que tuviera cuando hicimos la maniobra, el paciente satura 2 o 3 puntos más, estamos casi corroborando de certeza que lo que hicimos está bien. Entonces, yo quiero agregarle a esto la saturación de oxígeno, que son monitores que tenemos directamente, indefectiblemente, en los quirófanos. Así que me parece que por ahí va el camino. Gracias, Marcelo. Me sacaste una segunda pregunta que te iba a hacer, que es esta, ¿no? El valor de la saturometría, el valor de la oximetría de pulso, que capnografía y oximetría de pulso está en cualquier enfermo bajo anestesia y que nos pueden dar, si lo sabemos mirar, alguna información suplementaria de la que habitualmente se utiliza. Sí, perfecto, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Dani, pero no te vayas porque ahora sigue la segunda parte. Y la segunda parte es una guía rápida para ventilar a un paciente COVID. Una guía rápida que nos va a poner en situación de qué tipo de pulmón tiene nuestro paciente COVID. Así que adelante, Dani. Bueno, de vuelta agradecer al público que nos está mirando y que nos aguanta un poco en esta movida que estamos tratando de hacer. Lo que hemos preparado acá es una especie de ayudamemoria, básicamente, que como ayudamemoria, que es no deja de ser un punto de partida, básicamente, que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros recibimos un paciente que en general, cuando vamos a hacer la anestesia, ese paciente puede venir intubado desde la UTI hacia quirófano, o, por otro lado, quizás lo tengamos que intubar nosotros y a veces podamos no extubarlo a la salida de quirófano porque viene en una etapa gris de esos tantos grises que tienen estos pacientes. Entonces, por lo menos tenemos que tener una guía de partida, entendiendo y remarcando que como guía no puede ser abarcativa del 100% de las situaciones, que en general esas situaciones las tiene que evaluar el médico tratante en función de su conocimiento clínico previo, pero básicamente queremos organizar de alguna manera esto basado en el esquema que hizo el Clinic de Barcelona y que lo hemos adaptado un poco a nuestra visión y al medio en el que nosotros nos manejamos. Básicamente, el objetivo de este flyer es apuntar a la ventilación protectiva. Dijimos en la charla previa que no podemos hacer daño, tiene que ser una terapéutica la ventilación. Y el ventilador es un fármaco que tiene indicaciones, y tiene contraindicaciones, y tiene tope para usarlo, y tiene todo lo que sabemos de los fármacos. Básicamente, teniendo en cuenta esto, el objetivo es la protección pulmonar. Y como objetivo para protección pulmonar, nosotros podemos pensar que si apuntamos a una presión meseta menor de 28 centímetros de agua y una driving pressure o presión de trabajo en un modo ventilatorio controlado por presión menos de 15, estamos apuntando bien a la ventilación protectiva para un pulmón COVID. Eso puede generarnos algún problema que tiene que ver con la saturación de oxígeno. No es
pensar en esto como si el paciente no satura 100%, le van a pasar cosas graves. La saturación prevista debemos apuntar a un 88-92% sin que los pacientes sufran consecuencias, del mismo modo que el dióxido de carbono, en un 55, la presión arterial de oxígeno, en un 55-85, que está en esos rangos, y que, por otro lado, un pH mayor a 7,20 devenido de lo que implica el setting ventilatorio. Si tenemos para corregir ventilación, tenemos que apuntar a más de 7,20 y un APACO menor de 60. Con el CO2 no hay que desesperarse, tampoco hay que desesperarse con el aumento de los volúmenes corrientes, porque como vimos en la presentación anterior, y hablando de mechanical power, los volúmenes corrientes tienen una incidencia importante, la frecuencia respiratoria, como vamos a ver la indicación de este flyer también, pero si mejoramos lo otro, nos podemos permitir que frecuencias cambien, básicamente. Para continuar, en la figura que apareció en la izquierda, inicialmente como método de protección, que obviamente hay que remarcarlo porque estamos expuestos, se aconsejaba un filtro HMF entre el tubo endotraqueal y el corrugado y un filtro barrera en la rama expiratoria del circuito y se ponían filtros por todos lados. Básicamente, como estos recursos suelen ser finitos, hoy día con un buen filtro HMF entre el tubo endotraqueal y el conector en I de los corrugados, estamos bien y son las nuevas indicaciones. Básicamente, como modo ventilatorio aconsejado, preferente, es un modo controlado por presión para estos pacientes, dado que el modo controlado por presión no insufla volúmenes caprichosos y esos volúmenes caprichosos suelen no ser compatibles con algunos de los parámetros de lesión pulmonar o con los objetivos que vimos en la presentación previa. Lo cierto es que si miramos, tenemos que apuntar a un modo controlado por presión y una presión de trabajo o una driving pressure que nos ofrezca un volumen corriente de alrededor de 6 mililitros kilos de peso ideal, una frecuencia respiratoria inicial de 25 para mantener un pH objetivo y adaptar según PACO esta frecuencia, entendiendo que hay que tener cuidado con no caer dentro de lo que es la disrelación BDBT, en donde se ventila espacio muerto y la frecuencia de 25 no sea la adecuada para un adulto. Eso obviamente el terapeuta a cargo tendrá que decidirlo. Y por otro lado, lo aconsejado es una relación IE 1-2, que tiene que ver justamente con esas constantes de tiempo que hablábamos en la presentación previa y tiene que ver con el insuflado y el desuflado del pulmón. La PIP inicial de 8 a 12 centímetros de agua como parámetro para evitar el colapso, remarcando aquí que cuando uno intenta abrir un pulmón debe hacerlo con presiones pico, porque es un fenómeno, la apertura es un fenómeno inspiratorio, y que si quiere evitar el colapso de algún modo tiene que poner PIP, porque sencillamente el colapso es un fenómeno de fin de expiración y no podemos pensar lo contrario. La fracción inspirada de oxígeno inicialmente, en la medida que el paciente esté hipóxico y especialmente si tiene las saturaciones que acabamos de ver encima de este rectángulo, básicamente se apunta al 1 y en la medida que eso sea permisivo se va bajando, entendiendo que la fracción inspirada de oxígeno de 1 o 100% no sería bueno para ningún paciente, por lo menos prolongarlo durante mucho tiempo. Por otro lado, si el paciente viene de UTI ya intubado, se aconseja consultar y respetar los parámetros ventilatorios que tiene el paciente. Y por otro lado, si no nos vamos a acordar, porque el vértigo de lo que implica de repente los cuidados que hay que tener para la protección personal, para el personal de quirófano, para el personal asistente, lo anotamos. Y básicamente desde ahí nos guiamos para intentar mantener eso y adaptarlo al tipo de cirugía que tengamos y al tipo de presentación y evolución del paciente durante el acto intraoperatorio. Considerando los pulmones LIH, que es redundante, pero básicamente creo que es necesario, básicamente los L con baja elastancia y alta complacencia y pulmones blanditos, que son más reclutables, y los H con altas elastancias y bajas complacencias y un poco más duros y reclutables y que responden un poco mejor al prono y a la PIP.
Para continuar, hemos puesto aquí 2 o 3 cosas que no voy a hacer mención en el momento para no perder tiempo porque están en el flyer, y además este flyer tiene un anexo en el cual hay una extensión de algunas de las cosas que nos parecieron importantes que están en el presente. Lo cierto es que si el paciente tiene una PAFI entre la relación arterial, gasometría arterial y la fracción inspirada menor de 200, o una driving pressure mayor de 15 centímetros de agua, ya estamos pensando en otra cosa. Y esa otra cosa es quizás reclutarlo, pronarlo, según la etapa evolutiva. Es difícil la pronación e imposible en quirófano, pero si nos remitimos al mantenimiento a largo plazo, por ahí tengamos que hacerla. Lo cierto es que las maniobras de reclutamiento estarían sobre el prono como terapéutica en estas circunstancias, dado que el paciente está en quirófano. Y bueno, básicamente están descritas en el flyer, no voy a perder demasiado tiempo en esto. La primera maniobra contempla una ventilación a presión control, lógicamente, setear el respirador como corresponde, está bien descrito en el flyer, la relación IE y los demás parámetros para poder hacer la maniobra de reclutamiento. Lo cierto es que el setting de presión inspiratoria de 15 se mantiene, perdón, una frecuencia respiratoria de 15 por minuto, una relación IE de 1,2 está descrita acá, pero en realidad para realizar la maniobra de reclutamiento hay que modificar un poco este setting y se parte de ese setting basal para poder emprender la maniobra de reclutamiento. La misma se va haciendo de una manera que, vuelvo a recalcar, está bien descrita en el flyer, pero lo cierto es que aumenta de 5 en 5 cada 30 segundos, de PIP hasta 25 a 30 centímetros de agua. En el medio de todo esto hay que vigilar la tolerancia hemodinámica y mantener el último paso de PIP más alta y durante unos 2 minutos para darle tiempo a la apertura de todos los grupos alveolares posibles para que esta maniobra se lleve a cabo y podamos después emprender la retirada de esos valores de PIP. La retirada de los valores de PIP tiene que ver con una PIP óptima, y la PIP óptima, nuestra concepción es que no hay una PIP óptima para cada paciente. Hay un combo en el cual esa PIP óptima entra y forma parte de la end-tidal, de la delta capnográfica, de la saturación, de la FiO2, de la hemodinamia, de la PAFI, de la SAFI, todos parámetros medibles en algún punto, y la PIP es uno más de ellos. Por eso hay que personalizarla, básicamente es el consejo. Y ese cálculo se lleva a cabo con parámetros ventilatorios. La idea es mantener una PIP de 18 e ir disminuyendo progresivamente después de la maniobra de reclutamiento, de 2 en 2 centímetros de agua de PIP, hasta encontrar una PIP óptima que tiene que ver, si lo vemos desde la cara mecánica ventilatoria, justamente con la mejor compliance de ese paciente. Y la mejor compliance más 2 puntos de PIP, estaríamos en un punto en donde esa PIP estaría personalizada, por lo menos desde el punto de vista de la mecánica ventilatoria. Y vuelvo a repetir que en realidad la personalización de PIP es mucho más compleja, pero es una buena guía para comenzar. El parámetro compliance dinámica también hay que tenerlo en cuenta a la hora de sacar estos cálculos, pero están determinados de cómo es su fórmula y todo en el flyer. Por último, se puede intentar una segunda maniobra de reclutamiento en donde se eleva la presión. Está también descrita la segunda maniobra de reclutamiento con los esquemas correspondientes en el flyer, en el cual se puede ser un poco más osado e intentar mejorar el paciente si los parámetros descritos en la parte superior de PAFI, al lado de la flecha verde, menor de 200, y de driving pressure, insistieran en quedarse sin modificar. Para ir finalizando la explicación de este flyer, una vez terminada la maniobra de reclutamiento alveolar y personalizada la PIP, se debe volver al setting que tenía previo, excepto, obviamente, la PIP calculada, que va a ser determinada por el valor obtenido durante las maniobras y no por el que teníamos antes de comenzarlas, cuando vimos que la PAFI era menos de 200 y la driving pressure mayor de 15. Evidentemente, estos 2 parámetros deberían mejorar un poquito después de haber realizado la maniobra de reclutamiento. Por último, vemos acá una imagen en el cual, como siempre y como debe ser, consejos de asegurar la estabilidad hemodinámica, la sedación correcta
para cumplir con los parámetros de aerosolización de la vía aérea, la relajación obviamente que continúa con los parámetros de aerosolización, y para los fluidos evitar un balance positivo, porque lógicamente agregar iatrogenia por fluidoterapia a un paciente que ya viene con demasiadas complicaciones no estaría del todo bien. Recordar que el traslado de pacientes en ARM hay que asegurar la relajación muscular y la sedación para minimizar nuevamente la aerosolización. Las consideraciones a tener en cuenta son poquitas, pero básicamente respecto de lo que implica la cánula nasal de alto flujo, en el cual en este momento inicialmente fueron como muy mal vistas, pero en algunos lugares ya se la está viendo como considerar el momento, y ese momento tiene que ver un poco con el destete, básicamente, ya que las cánulas de alto flujo no generan demasiadas elevadas presiones de vía aérea, pero sí son buenas para coadyuvar cuando el paciente está en destete recién extubado, y considerar la posibilidad de los recursos finitos, y que volverlo a respirador implicaría ocupar un respirador, y en términos de pandemia estaríamos tratando de ahorrar todo eso. Y bueno, la cánula nasal de flujo, protegiendo desde lo que es la aerosolización, tiene su ubicuidad, del mismo modo que la cánula nasal clásica convencional de oxígeno, en donde se sabe que por debajo de 4 litros es el flujo utilizado, disminuyendo lo más que se pueda ese flujo de 4 a 1 si es posible, en la medida que la saturación de oxígeno, y como siempre muestra la imagen, el barbijo presente en el paciente, tanto en una como en otra, para evitar la aerosolización. Luego de eso tenemos el esquema, que está desarrollado en forma muy compacta, pero está presente en el anexo a este flyer, que está en PDF, en el cual ustedes lo van a poder bajar y acceder para tenerlo. Es una guía rápida de cómo llevar a cabo estas maniobras de reclutamiento para los distintos momentos de la anestesia. Bueno, espero que sea útil el presente y que lo van a poder bajar de internet, tenerlo a la mano. Yo creo que no les estamos diciendo nada nuevo, pero me parece que es necesario ordenar de algún modo la llegada de estos pacientes a quirófano. Así que, especialmente cuando les tenemos que hacer anestesia y, bueno, vamos a comenzar quizás en alguna complicación, como puede tocar con una colecistitis gangrenosa, en el cual hay que decidir no solo la técnica quirúrgica, sino también todo este tema en el quirófano. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención, y espero que esta presentación les haya sido útil y les sea útil a la hora de recibir un paciente a quirófano, entendiendo que no se puede abarcar todo de una sola vez. Daniel, muchas gracias por la exposición. Este material va a estar disponible y vamos a continuar ahora con un tema muy candente en esta pandemia, que es las mesas de anestesia utilizadas para ventilación prolongada. Y le vamos a ceder la palabra al doctor Rodrigo Guirín. El doctor Rodrigo Guirín es un colega que hace mucho tiempo que trabaja con nosotros. No es de Buenos Aires, pero está muy vinculado a nuestro trabajo en la ventilación mecánica, y él y el doctor Augusto Vecchio, a continuación, van a tocar este tema que tanta intriga causa, tantas expectativas ha generado en la comunidad dedicada a los cuidados críticos. Y bueno, queremos escuchar de boca de ellos qué pasa con las máquinas de anestesia convertidas en ventiladores. Rodrigo, adelante. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de una pregunta que todos nos hacemos en este contexto de pandemia y donde sabemos que los recursos pueden no alcanzar. La pregunta es si las máquinas de anestesia pueden ser utilizadas para ventilar pacientes de forma prolongada, como si fuera una terapia intensiva. Bien. Y en el caso de que esto se pueda hacer, ¿cuáles son las consideraciones que debemos tener?
Pero antes de esto, vamos a hacer un breve repaso con un video realizado en el centro de simulación sobre el abordaje y los cuidados que tenemos que tener para la vía aérea en los pacientes COVID. Los invito a verlo. Recomendaciones para el manejo de la vía aérea en pacientes infectados o con sospecha de infección por coronavirus COVID-19. Intubación. Antes de que llegue el paciente a quirófano, es obligatorio que se preparen previamente todos los dispositivos de vía aérea, así como sueros y sistemas para evitar en lo posible apertura y manipulación de los carros de medicación. Además, preprogramamos el respirador. El paciente será portador en todo momento de un barbijo. Previa a la inducción, se colocan gasas alrededor del cuello y boca que pueden absorber las secreciones que se dispersen. En nuestro caso, se trata de un paciente infectado por coronavirus que acude al quirófano por una apendicitis aguda. La recomendación es realizar preoxigenación adecuada de 5 minutos y no ventilar al paciente. Si esto fuera necesario, es importante recalcar que debe realizarse entre 2 personas, una sellando la vía aérea con la máscara facial y la otra ventilando con bolsa. En nuestro caso, se hace inducción de secuencia rápida con fentanilo, propofol, succinilcolina o rocuronio para proceder a la intubación. Para evitar una aproximación de la cara del paciente con la cara del anestesiólogo, debe utilizarse en la medida de lo posible un videolaringoscopio. De no ser posible, utilizaremos un laringoscopio de Macintosh. En este punto, debe haber una buena interacción entre el anestesiólogo que realice la intubación y el ayudante, pues éste facilitará el tubo, recogerá la pala del laringoscopio en una bolsa y la pondrá en un recipiente. El anestesiólogo, por su parte, conectará el tubo al respirador, previo inflado del balón del tubo, y colocará compresas alrededor de la boca para la absorción de secreciones orales. La protección ocular se realizará con material absorbente que evite la dispersión residual del virus a través de las lágrimas. Extubación. Tras la finalización de la cirugía, se procederá a la extubación. Este es el periodo de mayor riesgo dado que es muy habitual que el paciente presente tos y expectoración en este momento. Es necesario comprobar que las manos del paciente estén sujetas. Esta maniobra también debe realizarse entre 2 personas. Previa a la extubación, debe realizarse aspiración de secreciones. La extubación debe hacerse sin desconectar el tubo de circuito respiratorio para minimizar la dispersión viral. El ayudante recogerá el tubo mientras el anestesiólogo coloca de manera simultánea compresas sobre la boca para limitar la expulsión de gotas con la tos, pero a la vez permita la ventilación espontánea hasta que se coloque de nuevo la máscara para la oxigenoterapia y aislamiento de la vía aérea. Una vez que el paciente esté consciente y estable, se colocará de nuevo un barbijo quirúrgico y a través de este se coloca una cánula nasal para administrar oxígeno para su transporte. Bien, habiendo repasado estas medidas de seguridad, que son sumamente importantes para cuidarnos, y volviendo a la pregunta inicial, las máquinas de anestesia sí pueden ser utilizadas para ventilación a largo plazo. La Sociedad Americana de Anestesiología recomienda seleccionar, en caso de que sea posible, pacientes que sean no COVID, debido a que estas máquinas utilizan un sistema de circuito circular con el cual vamos a tener reinhalación. Por otro lado, también recomienda seleccionar los pacientes más estables y con los pulmones más sanos posibles. Y, por otro lado, contraindica el weaning o destete de estos pacientes con las máquinas de anestesia, debido a que las diferencias en sus generadores de flujo y las posibles asincronías que se pueden causar por los modos ventilatorios. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a utilizar una máquina de anestesia para ventilación a largo plazo? En primer lugar, que debo siempre realizar el check de la máquina. Este check de la máquina es necesario porque le va a brindar información importante al equipo sobre las características del circuito respiratorio y las compensaciones que debe realizar. Por otro lado, debemos tener en cuenta que no todas las máquinas de anestesia tienen todos los modos ventilatorios como los respiradores de intensivos. Lo que sí, y sabemos, la mayoría tienen los modos controlados, tanto por volumen
como los modos controlados por presión. Y como dijo el doctor Dini ya, este va a ser el modo ideal para iniciar la ventilación en estos pacientes. ¿Qué pasa con la humidificación? Los tipos de humidificación para la parte respiratoria pueden ser dos, activa o pasiva. En el caso de las máquinas de anestesia está contraindicada la humidificación activa. Por lo tanto, vamos a trabajar con la humidificación pasiva y que se va a hacer, como ya mencionó el doctor Dini, con un filtro de alta eficiencia humidificador entre el tubo y la pieza ENI. Con respecto a los flujos de gas fresco, hay que trabajar con un flujo de gas fresco equivalente al volumen minuto del paciente más un 50%. ¿Cómo sería esto? En un ejemplo, un paciente de 70 kilos tiene un volumen minuto aproximadamente de 7 litros por minuto. Si a eso le sumamos el 50% de ese mismo volumen minuto, nos va a quedar un flujo de gas fresco aproximadamente de 10 a 11 litros por minuto para ese paciente. La calzodada debe estar siempre puesta en el equipo de anestesia. Como vamos a trabajar a flujos altos, la calzodada va a durar más tiempo que la habitual. ¿Cuándo debo cambiar la calzodada? La calzodada debo reemplazarla cuando tengo una fracción inspirada de CO2, o sea, una reinhalación de 5 milímetros de mercurio, o haya pasado 24 horas desde que fue puesta por última vez. Debemos tener en cuenta que hay equipos que tienen la posibilidad de hacer el cambio de calzodada sin que se despresurice el sistema respiratorio. En el caso de los equipos que no tienen esta función, tenemos que tener sumo cuidado porque al cambiar la calzodada vamos a despresurizar el sistema, pero aparte vamos a producir gran aerosolización. Por lo tanto, voy a mostrar cómo se debe hacer el cambio de calzodada en los equipos los cuales no tiene el sistema para hacerlo sin despresurizar. Fíjense, lo que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a clampear el tubo, vamos a frenar la máquina de anestesia que deje de ciclar, vamos a desconectar el corrugado y vamos a pasar a un sistema de ventilación manual que es un AMBU con su correspondiente válvula de PIP. Desclampeamos el tubo y lo seguimos ventilando de forma manual. Mientras tanto, reemplazamos la calzodada y este es el momento para hacer el check de la mesa. El check de la mesa está aconsejado hacerlo cada 24 horas, pero en algunos casos, en este contexto, puede llegar hasta 72. Este momento del cambio de cal es el indicado para, una vez reemplazada, poder hacer nuevamente el check al equipo. Una vez que lo hicimos, hacemos el paso inverso, clampeamos el tubo, retiramos el sistema manual, conectamos el ventilador y desclampeamos el tubo y ponemos a funcionar nuevamente el equipo. Tenemos los equipos de anestesia, suelen tener una tendencia a juntar humedad en el sistema debido al circuito circular. Es probable que con los flujos altos que vamos a trabajar sea menos frecuente, pero en el caso de que esta humedad aparezca, es importante evacuarla. ¿Por qué? Porque en primer lugar va a traer un aumento en la resistencia del circuito respiratorio, en segundo lugar va a distorsionar el monitoreo y en tercer lugar esa humedad puede dañar los sistemas internos de la máquina. Por último, es indispensable medir la FiO2 en todos los pacientes. Estas son las consideraciones generales que debemos tener a la hora de utilizar una máquina de anestesia para ventilar pacientes a largo plazo. Muchas gracias, Rodrigo. Muy claro, conceptos muy clarificadores con respecto a esta posibilidad de utilizar el equipamiento anestesiológico para ventilar pacientes en forma continua y prolongada. Y para continuar desarrollando el tema, le vamos a pedir al doctor Augusto Vecchio que nos dé algunas informaciones muy importantes con respecto a... Rodrigo hablaba de lo que dice la Sociedad Americana de Anestesia, pero no debemos perder el horizonte de cuál es el contexto en el cual nos encontramos, cuál es el equipamiento que hay en nuestro país, y por eso le pedimos al doctor Vecchio que nos cuente un poquito cómo es esta historia. Augusto, adelante. Hola Marcelo, muchas gracias. ¿Sí? Vamos a arrancar con esta charla, ¿sí? Que como bien dijiste, ya sabemos que se pueden ventilar pacientes
a largo plazo con un ventilador de anestesia, pero ahora lo que tenemos que ver es con qué contamos en el mercado argentino para hacerlo y cómo adaptar nuestras mesas para ventilar a estos pacientes por largo plazo, ¿sí? Esta charla es solo una serie de recomendaciones de qué tenemos que ir a mirar en nuestras mesas para elegir cuál es la adecuada a nuestros pacientes. Tengamos en cuenta de que vamos a salvar vida con cualquier respirador que utilicemos, pero nosotros tenemos que plantearnos dos grandes interrogantes, que es ¿cuál mesa elijo primero cuando llegue el primer paciente? Y ¿cuáles mesas utilizo cuando tengamos los pacientes más graves? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que usar primero la mejor tecnología que tengamos a mano. O sea, la mejor mesa cuando llegue el primer paciente. Ahora, es una pregunta muy abarcativa, entonces, ¿qué elegimos como la mejor tecnología? Lo más importante, que tenga el mayor generador de flujo, ¿sí? Que es el motor, es el que se encarga de inyectar la presión y de meter un volumen al paciente. Sugerimos, después vamos a tener una lista de todas las mesas de anestesia, o de las mesas más importantes del país, que tengan un flujo mayor o igual a 100 litros por minuto. Las mesas que un escaloncito más abajo, las mesas que tengan los mayores niveles de PIB, sugerimos que sean mayor o igual a 25 centímetros de agua, ¿sí? Estas dos cosas tienen algo que ver con lo que habló Daniel al principio, donde hay dos tipos de pulmones, ¿sí? Los pulmones L o H o blando y duro, donde cuando tengamos esos pacientes con pulmones H, que son altamente reclutables pero difíciles de ventilar, si tenemos un generador de flujo de menos de 100 litros por minuto o mesas que no generen una PIB menor a 25 centímetros de agua, podemos encontrarnos en dificultades para ventilar a estos pacientes. Después, que puedan ventilar por presión, como Daniel mostró en el flyer y también lo habló Rodrigo, es el modo ventilatorio con el que vamos a empezar a ventilar a nuestros pacientes. Que la mesa disponga de los loops de presión, volumen y de flujo de volumen para ver la compliance de nuestros pacientes en el tiempo, para poder compararlas, para ver si fueron efectivas o no nuestras maniobras de reclutamiento, para ver atrapamiento aéreo, en fin. Que las mesas tengan monitoreo distal. Y algo que tenemos que tener en cuenta es, hablamos de usar primero la mejor tecnología. Ahora, si tenemos un paciente que se agrava y necesita un ventilador más potente, por decirlo de alguna manera, que está siendo usado, recomendamos intercambiar los respiradores siempre y cuando hagamos una contaminación externa de la mesa y cambiemos todos los corrugados y filtros. Bien. Las mesas de anestesia son muchas, ahora lo voy a mostrar lo más rápido posible y de la mejor manera qué es lo que tenemos que ir a mirar. Las columnas tienen un orden que están hechos a propósito. La más importante es el generador de flujo que viene primero, la PIB segundo, modos ventilatorios terceros, los loops, si las tienen o no los tienen. En desventaja son un pequeño resumen de lo que le falta a la mesa para hacer la ideal, ¿sí? Y si tienen chequeo o no, que es importante, que ya hablamos que estas mesas tienen lo posible tratar de chequear las mesas cada 24 horas. Entrando con Draeger, básicamente, empezando con las dos mesas más básicas que tienen, que son las Fabius y las Fabius Plus, tenemos el problema del generador de flujo, que no llega a más de 75 litros por minuto. ¿Sí? Encima la Fabius común y corriente solo ventila por volumen, tiene 15 de PIB y no se chequea. La Fabius Plus viene a salvar un poquito eso, ya genera 20 de PIB, tiene más modos ventilatorios y un chequeo semiautomático. De Primus y Perseus no hay mucho para hablar, porque ellos son mesas mucho más robustas, tiene un generador de flujo de por arriba de 150 litros por minuto. La Primus tiene una PIB de 20, pero así todo su generador de flujo es bastante eficiente. Y es la única mesa de anestesia que tiene un chequeo totalmente automático, o sea que una vez que uno lo activa, se chequea toda la mesa. General Electric, ¿sí? Bien. General Electric, a partir de la General Electric 9100, cumple con todos los requerimientos que necesitamos, salvo una con el chequeo, pero todas tienen un flujo máximo de 120 litros por minuto y una PIB de entre 25 y 30.
El problema lo tenemos con la Spire, ¿sí? Que hay bastantes en el mercado, donde levanta un flujo máximo de 70 litros por minuto. Entonces, esa puede ser una limitante de esta mesa a la hora de ser utilizada con los pacientes más graves. Después, otras marcas también, Minray. Las Minray que hay en el mercado cumplen todas con los requerimientos, ¿sí? Tienen un flujo máximo de 120 litros por minuto, con lo cual son adecuadas porque es mayor a 100. PIP de 30, varios modos ventilatorios, tienen todos los loops y se chequean. Leistung. La nueva mesa de Leistung tiene unos parámetros bastante importantes, un generador de flujo de 160 litros con una PIP máxima de 50. El único problema es que hay pocas en el mercado y no tenemos datos acerca de los modelos anteriores, aunque creemos que el generador de flujo de estas mesas que son anteriores no sean tan potentes como esta. Después agregué el SP703, que es el ventilador chiquitito de ADOX, ¿sí? Este tiene varios inconvenientes, pero se puede utilizar, ¿sí? Primero que el generador de flujo es de 75 litros por minuto, que no tiene PIP, entonces hay que instalarle una válvula externa, o sea, si lo van a usar sí o sí hay que instalar la válvula externa, ventila solo por volumen y no tiene chequeo ni curvas. Y después están las Philips, que están muy difundidas en provincia de Buenos Aires, donde hay un generador de flujo de 120 litros por minuto. El único problema sería la PIP de 20, pero bueno, es una mesa que cumple con bastante las especificaciones, varios modos ventilatorios y se chequea. Esto es más o menos. Bien, cuando tenemos que armar la mesa de anestesia, lo más importante y lo primero es retirar las mangueras y conexiones de óxido nitroso, ¿sí? Evitemos cualquier tipo de accidente. Vaciar o retirar los vaporizadores, ¿sí? Esto tiene dos motivos. Uno, porque varias de las guías norteamericanas, no recomiendan utilizar gases inhalatorios para la sedación de los pacientes en el contexto de COVID, ¿sí? Con lo cual, eso es uno de los motivos. Y el otro motivo es que muchas veces los vaporizadores son punto de fuga, ¿sí? Y si vamos a estar ventilando pacientes a largo plazo, tenemos que tratar de minimizar todos los puntos de fuga de nuestras mesas. Bien, acá somos reiterativos, ¿sí? Cambiar la cal soda cada 24 horas o con reinhalación de 5 o más, ¿sí? Tengan en cuenta que las 24 horas son importantes porque muchas veces la cal soda no solo tiene un fenómeno de desgaste que permite más reabsorción de CO2, sino también que se va disecando, se va secando de a poco. Vigilar mucho el inspirado de dióxido de carbono, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando chequeamos la mesa cada 24 horas, y recomendamos hacerlo si se puede, después de que cambien la cal sodada, porque en ese momento muchas veces el caníster queda mal acomodado y es muchas veces una causa de fugas en la mesa. Y además aprovechamos el momento para no estar desconectando al paciente varias veces, ya que en la mayoría de los casos, cuando la mesa se chequea, la mesa no ventila el paciente. Entonces, ya sea porque hay que chequear al paciente o porque hay un desperfecto con la mesa, siempre tiene que haber una bolsa autoinflable tipo bambú cerca o en la mesa de anestesia preparada para ser utilizada. ¿Sí? Por todo lo antes hablado, hay que tener monitoreo constante de la fracción inspirada de oxígeno y de dióxido de carbono. En las mesas Drager, donde no hay una concertina, sino que hay un pistón, el reservorio es la propia bolsa reservorio, con lo cual se pide que sea lo más grande posible, en lo posible 3 litros, ¿sí? Seguir los protocolos de contaminación institucional de la superficie de la mesa. Esto es importante porque si la mesa entra en contacto con muchas cosas y puede ser fuente de contagio, sobre todo las perillas, ¿sí? Que es una de las partes que más se toca de la mesa de anestesia. Si la mesa se contamina por dentro, por eso la importancia de la utilización de filtros, hay que hablar con los fabricantes, porque cada fabricante tiene un proceso de contaminación distinto. No intenten desarmar las mesas solos, ¿sí? Incluso hay marcas que recomiendan dejar la mesa parada durante 3 a 4 semanas. Y respetar siempre los protocolos de bioseguridad. Algo que se recomienda de un modo
ahora que tenemos tiempo, es hacer un inventario de las mesas de su institución y armar un orden de prioridades, ¿sí?, por escrito. Cosa que cuando llegue el primer paciente, donde todos van a estar nerviosos y va a haber mucha gente, que esto ya esté escrito y ya esté pensado. No metamos dificultades en el momento de máxima tensión, ¿sí? Y para finalizar, bueno, recuerden, usar primero la mejor tecnología, que es el mejor generador de flujo, después que tenga los mayores niveles de PIB, que ventile por presión, que tenga los loops, monitoreo distal y en caso de ser necesario, cambien los ventiladores entre paciente y paciente. ¿Sí? Bueno, frente a esta pandemia que nos está poniendo a prueba a todos y al sistema sanitario y a su infraestructura, donde ya los ventiladores de unidades de cuidados intensivos no alcanzan, recuerden que todas las mesas de anestesias van a salvar vidas, ¿sí? Lo importante es ir primero, tratar siempre en un principio de dar la mejor tecnología de entrada y si un paciente empeora y necesita, saber cuál es la mejor mesa que tenemos a disposición para poder dársela en ese momento. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, ahí está mi mail por si tienen alguna pregunta. Augusto, bueno, sí, muy buena presentación. Me encantó el inventario, este resumen de inventario de la capacidad, de la cantidad de máquinas instaladas en nuestro medio. Y me gustaría preguntarte, ¿qué consejo le podrías dar a algún lugar, alguna institución en la cual se tienen que comenzar a utilizar máquinas de anestesia como ventiladores de intensivos? ¿Cuáles son los primeros medidas a tomar cuando tenemos que recurrir a estos sistemas? Bien, Marcelo. A ver, es como cuando uno va a comprar un auto. Uno tiene que agarrar y saber qué es lo que tiene enfrente. Y no solo porque sea lindo por fuera, sino que tiene que saber qué es lo que tenemos adentro de esa máquina. Entonces, creo que por eso yo hablaba de que uno ya debe, antes de que aparezcan los pacientes y que tengamos que usar las mesas, uno ya tiene que saber qué es lo que tiene. Yo lo primero que miraría es el generador de flujo. Es lo que nos va a definir cómo vamos a poder, si vamos a llegar a ventilar a los pacientes más difíciles o nos vamos a quedar a mitad de camino. De todas maneras, siempre lo mejor para un paciente más complicado es usar un ventilador de cuidados intensivos, pero llegado el caso que no lo tengamos, tenemos que mirar nuestras mesas. Entonces, por eso yo puse énfasis en la primera columna, el generador de flujo. Y una vez que ya tengamos el generador de flujo resuelto, empecemos a ver, bueno, la PIB máxima, los modos ventilatorios que tiene. Es muy difícil encontrar la mesa perfecta, sabemos que estamos lejos de eso, pero yo arrancaría por ahí, Marcelo, arrancaría con los generadores de flujo, de qué es lo que tenemos, así como cuando uno va a la agencia y pregunta por el motor de un auto, esto es preguntar por el motor de la mesa de anestesia. Perfecto, Augusto. Muchísimas gracias, muy buena la presentación. Bueno, damos por concluido, pero esto no se termina acá. Este es el comienzo y en las próximas semanas van a tener noticias nuestras y estas noticias van a referirse a un curso de ventilación mecánica orientado a la ventilación mecánica en el área de cuidados críticos, que va a tener, no está terminado de definir, pero van a ser entre 6 y 9 clases para ponernos a la altura de las circunstancias si esta pandemia avanza y vamos a tener que desarrollar algo de nuestra tarea ventilando pacientes COVID positivos. Así que muchas gracias y nos vamos a estar viendo dentro de poco.